Este día aprenderemos a deshidratar ajo de 5 maneras distintas y haremos nuestro propio polvo de ajo. Mi nombre es Tania y esto es Huerto Mexicano. El ajo es un condimento que no debe faltar en nuestro hogar. La razón de deshidratar ajos y tenerlos ya sea en hojuelas o molidos es que nos facilitará la preparación de diferentes platillos. Pero no solo eso, sino que al tenerlos de esta manera podemos aprovechar sus propiedades. El ajo es un excelente antiséptico, antibiótico, antimicótico natural, es un excelente depurativo, mejora la circulación de la sangre, baja la fiebre, reduce el nivel de grasa en la sangre, refuerza las defensas, normaliza los niveles elevados de tensión arterial y además es muy útil en el tratamiento de infecciones estomacales. Se utiliza como expectorante, antioxidante, normaliza los niveles de glucosa en la sangre, ayuda a regular la función tiroidea y tiene efectos anticancerígenos. Así que sin más, comencemos a preparar nuestros ajos para deshidratarlos. Primero comenzamos a limpiar nuestros ajos. Conserva la cascarilla de ajo porque en el próximo video te enseño una forma en que la podemos utilizar en el huerto. Podemos deshidratar los dientes de ajo enteros sin necesidad de hacer ningún corte, pero el proceso de deshidratación va a ser más tardado. Al deshidratar los ajos completos tardaremos bastante tiempo, incluso puede ser un par de semanas, así que lo que vamos a hacer son láminas de ajo. Ya que tenemos nuestros ajos, voy a comenzar a filetearlos. Voy a hacer cortes de aproximadamente 5 milímetros. Las láminas deben de quedar más o menos de este grosor. Voy a colocar las láminas de ajo en el deshidratador solar. Ahora lo tapo, puedo poner los ajos en el deshidratador solar y dejarlos al interior de la casa o llevarlos directo al sol. El tiempo de secado de los ajos va de 3 a 5 días aproximadamente. Ahora veamos cómo deshidratar los ajos en el horno de la estufa. Colocamos las rebanadas en una charola con papel encerado y las llevamos a hornear. La temperatura a la cual debemos hornear debe ser mínima y con mínima me refiero de 45 a máximo 80 grados centígrados, porque por arriba de esas temperaturas lo que estamos haciendo es cocinando el alimento y le restamos todas las propiedades que puede llegar a conservar únicamente deshidratándolo. El tiempo de deshidratado en el horno de la estufa va a variar dependiendo de la temperatura a la cual programes tu horno y esto puede hacerse entre 3 y 5 horas. Ahora toca el turno del deshidratador eléctrico. En las charolas de mi deshidratador eléctrico yo alcanzo a colocar hasta 2 cabezas de ajo. Mi deshidratador eléctrico no tiene un regulador de temperatura, por lo que únicamente lo conecto. El tiempo para deshidratarse correctamente en el deshidratador eléctrico va de 8 a 10 horas. Para llevar a cabo el proceso de deshidratación en el horno de microondas, vamos a colocar sobre un plato o directamente sobre el plato del microondas un papel encerado o una servilleta absorbente y colocamos nuestras rebanadas de ajo. Obviamente cada horno es diferente y la potencia va a variar de un horno a otro. Así que los tiempos que yo utilicé fueron los siguientes. Programé primero por 2 minutos. Transcurrido ese tiempo, abrí el horno y dejé que se escapara un poco el vapor. Volví a programar 30 segundos. Y así fui programando 30 segundos más para revisar los ajos. En el caso del horno de microondas, la deshidratación no se da de manera homogénea, por lo que en un ajo puedo tener una parte que ya está deshidratada y la otra parte no. Así que tengo que ir cuidando esos detalles, puedo darle vuelta a los ajos e incluso retirar aquellos que ya vea deshidratados y dejar únicamente aquellos ajos que aún le haga falta deshidratarse más. El tiempo total que me llevó deshidratar en el horno de microondas fueron 4 minutos. Finalmente quise experimentar con la freidora de aire, así que coloqué los ajos en el interior de la charola, cerré y programé hasta que me saliera el icono de verduras, o lo puedes hacer también en las frutas, y bajé la temperatura. Aquí coloqué lo mínimo que me permite mi freidora, que son 80 grados centígrados, y lo coloqué primero por 20 minutos. Después revisé y programé otros 20 minutos.
En total, este procedimiento me llevó 1 hora con 20 minutos. Te puedes tardar aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media para que queden bien deshidratados en la freidora de aire. Algo que debes tener en consideración es que al deshidratar en el horno de la estufa, en la freidora de aire y en el horno de microondas, debemos estar bastante atentos a los tiempos y a la temperatura, porque si no lo hacemos podemos quemar los ajos. Este es el ajo deshidratado con deshidratador solar. Aquí tenemos el ajo deshidratado en el horno convencional. Este es el ajo deshidratado en el deshidratador eléctrico. Aquí tenemos el ajo deshidratado en el horno de microondas. Y finalmente tenemos el ajo deshidratado en la freidora de aire. Ya que tenemos nuestros ajos deshidratados, los podemos conservar por bastante tiempo. Simplemente los colocamos en un recipiente de vidrio y los tapamos perfectamente bien. Y ya que los tenemos así, aprovechemos para hacer polvo de ajo. Para moler el ajo lo podemos hacer en la licuadora, en un procesador de alimentos o en un molino de semillas como este que tengo aquí. Si quieres adquirir un deshidratador eléctrico, un deshidratador solar o el molino de semillas, en la cajita de descripción en la parte de abajo y en el primer comentario fijado les dejaré unos links en donde podrán hacerlo. Ahora coloco las hojuelas de ajo deshidratado en el vaso de la licuadora. Aquí estoy empleando este pequeñito porque se facilita bastante la molienda al licuar una cantidad pequeña. Tenemos las hojuelas de ajo deshidratado y ahora les muestro cómo es que han quedado una vez que los hemos molido. Como podemos ver, el color del ajo va a ser diferente dependiendo del método que hemos utilizado para deshidratarlos. Pero no solo eso, sino que el olor que se alcanza a percibir de las hojuelas de ajo e incluso el ajo ya molido es diferente. Deshidratador solar, horno convencional de la estufa, deshidratador eléctrico, microondas, freidora de aire. El ajo que se ha deshidratado en el deshidratador eléctrico, en el horno de la estufa y en la freidora de aire conservan mucho más el olor a ajo, a diferencia del que deshidratamos en el deshidratador solar y muchísimo más marcado a diferencia del ajo que deshidratamos en el horno de microondas. En cuanto al sabor, no cambia mucho entre una técnica y otra, salvo el que deshidratamos en el horno de microondas, que sí tiende a cambiar un poquito el sabor. Y también el ajo que deshidraté en el horno de la estufa, al tostarse un poquito más, adquiere un sabor a rostizado, pero es agradable. Así que ya lo sabes, si quieres deshidratar tus ajos de forma rápida, la mejor opción es el horno de microondas. Pero si quieres conservar sus propiedades y su sabor, te recomiendo que utilices cualquiera de los otros métodos. El ajo en polvo es un condimento que podemos encontrar fácilmente en cualquier supermercado a un bajo costo, pero si quieres tener la satisfacción de realizar tus propios condimentos en casa, te sugiero que realices este ajo en polvo, en el que además vas a tener la certeza de los ingredientes con los que está elaborado. Pero si eres productor de fruta o verdura y quieres deshidratar de forma industrial o eres emprendedor y deseas iniciar en los deshidratados, te dejo también mi contacto y mis redes sociales en donde te puedo compartir más información para realizarlo. Les dejo una lista de reproducción en donde podrán ver más deshidratados. No me queda más que agradecer que se hayan quedado hasta el final de este video. Hasta la próxima.